Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos. Qué alegría volver a encontrarnos en este lugar, el lugar de su presencia, el lugar de su refugio. Y quiero compartir, antes de entrar en este espacio, en este tiempo de oración, compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Jeremías capítulo 29. Quiero leer el verso 11, 12 y 13. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscasteis de todo vuestro corazón. Hermanos, yo creo que el tiempo de buscar a Dios más apropiado es en este tiempo. Y a veces nosotros malinterpretamos este texto porque si nosotros vemos el contexto de esta escritura, vemos que el Señor habla a través del profeta Jeremías y le dice: ve, dile a mi pueblo que no se engañen, que no los engañen sus profetas, porque yo voy a cumplir la palabra que yo dije acerca de que ellos iban a ser llevados a Babilonia durante 70 años, iban a ser cautivos ahí. Todavía no se llegaba a ese tiempo. Y muchos profetas falsos profetizaban y decían sueños, y el Señor les dice: no os engañen vuestros profetas y vuestros adivinos. Y en ese tiempo, pues más que en ningún otro tiempo, se levantan profetas diciendo cosas, adivinos diciendo cosas, soñadores diciendo cosas. No os engañe ninguno de estos profetas, el Señor dice a Jeremías, porque le dice en el verso 11: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y los libraré. Y entre tanto que es ese tiempo, el Señor les dice ahí en el verso 7: procurad la paz en la ciudad a la cual ustedes van a ser transportados, porque si la ciudad tiene paz, ustedes van a tener paz también. Entonces, pues el Señor nos invita, hermanos, a que en medio de toda esta pandemia, de este proceso tan difícil que estamos pasando a nivel mundial, nosotros debemos tener paz, y esta paz debe ser intercesora por nuestra ciudad, por nuestra iglesia, por nuestras familias, para que también nosotros podamos tener paz. Y el Señor dice: no se desesperen, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y son pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que ustedes esperan. Así que entonces dice el Señor: ustedes van a orar y yo los voy a escuchar, porque ya no será tiempo de crisis. Ahora es tiempo de mantener nuestra fe y nuestras convicciones en su lugar, y que todo esto no nos quite a nosotros la buena intención, el buen ánimo de servir a Dios. Así que los insto, hermanos, a que nos unamos en oración. Vamos a tener un tiempo de oración precioso. Júntese con sus hijos. Estamos en mucha necesidad en la iglesia de interceder. Si tú estás sano, si tú estás en posibilidades de poder doblar tu rodilla con tu familia, pues hagámoslo. Vamos a interceder por las diferentes necesidades. Muchos pastores, muchos amigos de nosotros han muerto a causa de este mal que tenemos en medio de nosotros, este virus, ¿verdad? Esta pandemia que nos ha afectado de una manera terrible. Así que no estamos exentos de que nos pase algo, pero si no te ha pasado nada, tú estás llamado a pedir la paz por la ciudad y la paz por el mundo, para que también nosotros en medio de esto podamos tener paz. Así que estemos orando, hermanos. Este será un tiempo de oración, y después de esto entraremos a la palabra del Señor. Dios les bendiga.
Gloria a Dios. Amén, hermanos. Qué hermosos momentos hemos pasado en la presencia del Señor. No hay un lugar mejor donde podamos estar. Enseguida nos vamos a disponer a escuchar palabra de Dios. Quiero, antes de introducir al predicador, que a lo mejor en lo que yo estoy hablando ustedes se van a saber de quién estoy hablando, el hermano Simón, obviamente, ¿verdad?, que es el que nos va a compartir la palabra del Señor. Es un hombre de los que tienen, como algunos, sin omitir la trayectoria de los ministros locales. La mayoría de los ministros locales se han formado aquí, pero muy particularmente la trayectoria del hermano Simón ha sido una trayectoria insigne del hermano, y la historia breve de cómo llegó la familia Lizárraga a la congregación. Caleb era un niño, iba a la escuela primaria, y ahí en la escuela primaria mi esposa conoció a la hermana Tere, esposa del hermano Simón. En ese tiempo Saraí iba a la escuela también ahí. Y después de dejar a los niños en clase, se estableció un tiempo de oración en la casa que era de ustedes, o que teníamos en ese tiempo una casa ahí cercas, y ahí se estableció un tiempo de oración. Algunas hermanas y vecinos llegaban a orar, y fue del modo que la hermana Tere llegó a la iglesia. Y el hermano Simón pues no era un creyente, ¿verdad? Un hombre muy respetuoso, muy serio, pero no era creyente. A la hermana Tere le decía: ve a la iglesia, no te lo voy a impedir, pero a tal hora aquí te quiero. Y siempre la hermana Tere salía como la Cenicienta corriendo. Pero bueno, el Señor empezó a trabajar en la vida del hermano Simón, empezó a llegar esporádicamente y luego ya permanentemente. Y desde que él se determinó estar en la iglesia, nunca de los nunca ha fallado a la iglesia, por sus excepciones de enfermedad o de viaje, pero es un hombre de los más fieles, siempre está ahí, siempre dispuesto. Nunca lo presionamos a que se bautizara. Pasaron muchos años sin que él se bautizara, pero él siempre me decía: hermano, los pasos que yo doy los doy firmes, y cuando yo le diga que me voy a bautizar, pues ese día me voy a bautizar, porque ese día yo no voy a dar marcha atrás. Y así ha sido. Nuestro hermano Simón pues se bautizó, se inició al diaconado, al ministerio, y hasta el día de hoy sigue fungiendo después de más de 20 años, yo creo. No recuerdo la fecha exactamente, pero aquí seguimos luchando y haciéndole la guerra y siguiendo predicando en nombre de Cristo. Es un honor para mí introducir a nuestro hermano Simón, así que adelante en el glorioso nombre de Cristo. Dios les bendiga. Padre Cristo, mis hermanos, una vez más es un gusto estar aquí en la casa de Dios para dar el consejo de su palabra. Me tocó el honor otra vez de compartir esta bella palabra, y disponga su corazón, disponga su alma para que esta palabra llegue a su corazón y sea para edificar nuestros corazones y cada uno de los que nos están oyendo ahí en ese lugar donde usted se encuentra. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos guíe. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y más aún yo te doy por el consejo de la misma, Señor. Usa mis labios, Señor, cada una de mis palabras, mi pensamiento, Señor, para que toda palabra salga, Señor, en el lugar preciso y llegue a ese lugar preciso. En el nombre de Cristo Jesús yo me pongo en tus manos, Señor, porque sin ti nada somos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en ese lugar viendo, Señor, esperando tu palabra, el consejo de la misma, Señor. Que seas tú el que hable a través de mis labios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén y amén. Ahora sí, mis hermanos, con ese gozo, con esa alegría, vamos a iniciar la palabra, a vocear la palabra más bien, y vamos a abrir la palabra de Dios en la segunda de Samuel, en el capítulo 16 y en el versículo 33. Y dice la bendita palabra de Dios: y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como que si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. ¡Wow! ¡Qué bella palabra, qué bello versículo! Y vislumbramos nosotros el gran tesoro que encontramos en cada una de estas palabras de la enseñanza nosotros, que también podemos sacar ahí.
Y lo voy a repetir porque es importante que nosotros tengamos en mente lo que dice esta palabra. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como que si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Bueno, entonces la palabra de Dios menciona a Aitofel, que es el personaje clave y es el personaje del que se centra este versículo. Y nosotros vamos a ver quién era Aitofel, cuál es la enseñanza que nosotros podemos sacar de ahí y por qué. ¿Por qué dice aquí que la palabra de Aitofel era como que si se consultase la palabra de Dios? Antes que nada debemos nosotros de clarificar que hay muchos Aitofel en las iglesias en nuestro tiempo. La característica, la personalidad de Aitofel se refleja mucho en muchas iglesias, en muchos se da por esa personalidad que él reflejó, por esa enseñanza, y nosotros vamos a desglosar un poco. Tal vez para muchos no sea muy conocido Aitofel. Para los que leen la palabra de Dios, entonces ya está en su mente de quién exactamente nosotros vamos a hablar. Es una personalidad tan controvertida como la de Aitofel y tan semejante a muchos de nosotros, a muchos en nuestra iglesia. Entonces vamos a principiar por un pensamiento para poder dar forma a esto. Vamos a leer un pensamiento de John Calvino, este gran teólogo reformador. Él afirmaba que la sabiduría consistía en dos cosas. Una, que era conocerse a sí mismo. Otra era conocer a Dios. Y él decía que en la manera en que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, eso nos va a motivar a que nosotros conozcamos verdaderamente a Dios. Porque ¿cómo podemos nosotros pretender conocer a Dios si realmente no nos conocemos a nosotros mismos? Porque aunque se oye un poco ilógico de que esto que estamos diciendo no lo es. Porque nosotros, si nos ponemos a analizar, entonces nosotros nos damos cuenta que en muchos aspectos de nuestra vida nosotros mismos no nos conocemos. Y tenemos que conocernos realmente para poder nosotros determinar quiénes somos, en dónde estamos, a dónde vamos. Pablo lo dice en su palabra en las epístolas, que él nos convida a que nos examinemos nosotros mismos, para poder nosotros determinar nosotros quién verdaderamente somos. Entonces, es lo que vamos a hacer nosotros con Aitofel. O sea, ¿quién era Aitofel? ¿Por qué la palabra de Dios lo menciona aquí? O sea, hasta con reverencia, porque es como que si se hablase la palabra de Dios. Entonces era un personaje importante y era un personaje que realmente sí pesaba en la escritura, o al menos en ese tiempo y en ese periodo. Sí pesaba. Él antes que nada era un levita. Era un levita y vamos a comenzar por ahí. Y en eso hay una semejanza con nosotros, porque nosotros somos levitas también. Somos levitas, todos los que nos dedicamos a servir al Señor, los músicos, los cantores y todo lo que sea del servicio de Dios, nosotros nos consideramos levitas. Y eso es lo que era él. Entonces, desde ese punto, él estaba escogido como una persona para desempeñar un cargo en las cosas de Dios. Y aparte de eso, él era por su sabiduría. Él por su consejo, que pesaba mucho. Por todo esto, él era respetado. Él era respetado porque su consejo era tomado como para muchos, como un profeta. Entonces, no era cualquier cosa Aitofel. O sea, era alguien en la cual nosotros vamos a extraer estas enseñanzas, porque nosotros somos o nos comportamos muchas veces como un Aitofel. Entonces vamos a decir de entrada que Aitofel era una persona reconocida por su sabiduría, reconocida por sus consejos, porque se le consideraba hasta cierto punto profeta, y era responsable también y estaba al servicio del rey David. Entonces, el tiempo nosotros lo ubicamos en el reino o en el reinado en la cual estaba el rey David y estaba Salomón, porque dice la palabra de Dios que David
David le encarga a Salomón la construcción del templo, porque él no lo podía construir porque sus manos se consideraba, o sea, él impuro y sus manos habían derramado sangre. Entonces el Señor no le permitió que él lo construyera, pero sí le encargó a Salomón. Cuando este templo hubo terminado, entonces se nombran todos los funcionarios del servicio del templo en cada una de sus áreas específicamente. Y aquí, entre estos funcionarios, se nombra a este personaje que se llama Aitofel. Aitofel en sí, la palabra Aitofel quiere decir hijo de lo tonto o hijo de la ruina. Entonces, como decimos nosotros por ahí, que es el viejo adagio, ¿verdad? En el pecado pues llevaba la penitencia. Y por eso mismo es interesante conocer quién realmente era este. Y el libro de las Crónicas, el capítulo 23, 33, dice: también Aitofel era consejero del rey y Husai arquita, amigo del rey. Este versículo es clave. Este es clave porque aquí en todas estas cosas ahorita vamos a empezar a desglosar, sale el nombre de Husai arquita, que era amigo del rey, la palabra lo recalca, y que Aitofel era consejero del rey. Entonces, Aitofel no era cualquier cosa, sino que era el consejero del rey. Entonces, para ser consejero se necesitaba ser una persona sabia, prudente, de buen testimonio, responsable en muchos aspectos. O sea, tenía que tener una persona muy definida, porque lo que él dijera, los consejos que daban estos al rey, iba a determinar en cierta forma cosas muy importantes para el reino, muy importantes para el palacio, muy importantes para el templo, muy importantes para todo. O sea que el consejo de cada uno de ellos representaba mucho. Y Aitofel estaba reconocido como un consejero sobresaliente de David, y como un consejero, después lo vamos a ver, también de Absalón. Entonces, vamos a ubicarnos. Ya nos ubicamos en el tiempo del rey David, y ya nos ubicamos también que Aitofel era consejero. Entonces partimos por ese punto, y con una personalidad impactante. Entonces estamos ubicándolo aquí como un gran personaje, sabio, responsable, con una gran responsabilidad en el reino, y con un gran consejo. Yo me imagino que tenía una gran elocuencia y una labor de convencimiento para poder dar estos consejos. Sus consejos eran tomados como consejos sabios, entonces su palabra pesaba. Y nosotros vemos igual en este pueblo de Dios muchos Aitofel, que son dedicados, que son responsables, que son sabios. Pero había una cosa que tenía Aitofel, que tenía todas estas cualidades, pero era una persona resentida. Y esto es lo malo. Esto es lo malo, ¿verdad? Y el resentimiento es uno de los sentimientos tóxicos que nosotros como cristianos es de los que más nos dañan. Le voy a definir lo que dice el diccionario de lo que es el resentimiento. El resentimiento es una cosa parecida al rencor, y es una cosa que se confunde muchas veces con la amargura. Pero el resentimiento aflora en cierto momento, y la amargura en todo tiempo se da a notar. Entonces, el resentimiento dice que es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien, por considerarlo causante de cierta ofensa o daño sufrido, y que se manifiesta en palabras o en actos hostiles. Esto es el resentimiento. Es algo que yo traigo un disgusto, algo que me está molestando hacia alguien, porque en una situación y en un momento, pasó algo entre él y yo, que yo tuve ese sentimiento negativo y tóxico en mi vida, y ahí se quedó. Entonces eso era lo que era Aitofel, con todas estas cualidades de un consejero, pero resentido. Y ahí está nuestra semejanza, porque el resentimiento, déjeme decirle, querido hermano,
que el resentimiento, de los sentimientos tóxicos que hay después del estrés, es el que más daño hace a la integridad de cada creyente. El resentimiento, porque es triste, o sea, es triste que nosotros estemos tratando con alguien y tenga todo este tipo de cualidades y tenga un resentimiento. El resentimiento va a llegar un momento en que va a salir. Si no nos damos cuenta desde un principio que nosotros tenemos ese resentimiento, va a llegar el momento en que este resentimiento va a salir con unas consecuencias catastróficas para nuestra vida. Entonces, todas estas cosas, todo este resentimiento, todos estos sentimientos tóxicos son muy dañinos para nosotros cuando no sabemos detectarlos y cuando no sabemos, si no lo hacemos detectar, mucho menos lo sabemos nosotros dominar. Y mucho menos ya cuando están arraigados. Porque ya cuando está eclosionado en nuestro corazón, el resentimiento es un sentimiento tan negativo y está en lo más profundo del corazón, esperando un momento preciso para salir. Y se va a manifestar en muchas cosas que van a ser muy dañinas para cada uno de nosotros. Pero tiene su origen. A veces nosotros, por eso dice John Calvino, que tenemos que conocernos a nosotros mismos. A veces nosotros tenemos un resentimiento con alguien y va a llegar un momento en que nos vamos a dar cuenta del por qué y a quién. Entonces, es importante primeramente dar un paso de conocernos a nosotros mismos para que no nos pase lo que le pasó a Aitofel. O sea, que todo lo que él tenía ganado lo echó a perder por culpa de este resentimiento que él nunca lo pudo controlar, nunca lo pudo sacar. Entonces, vamos a ver nosotros la raíz. Toda raíz de amargura, todo sentimiento negativo, toda relación tóxica, todo tiene su origen. Todo tiene su origen y entonces nuestra sabiduría va a comenzar por poder detectar cuál es el origen de ese sentimiento negativo que yo siento, cuál es el origen de esa amargura, o cuál es el origen de eso que yo me siento atado, o cuál es el origen de todas estas cosas para poder nosotros caminar debidamente como Dios quiere que mande. Y vamos a ver cuál fue el origen del resentimiento de Aitofel, de este personaje tan importante, este consejero tan importante del rey. Dice la palabra de Dios en la 2 Samuel 11:3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y más adelante dice, en el capítulo 23:34, Elián, hijo de Aitofel, gilonita. Ahí está la clave. Entonces quiere decir que Aitofel era abuelo de Betsabé. Y entonces nosotros cuando leemos esto, entonces ya como que se nos empieza a nosotros a entrar luz a nuestros pensamientos. ¿Cómo se sentiría Aitofel cuando David cometió ese pecado con su nieta, con Betsabé, que era su nieta? ¿Cómo se sentiría? ¿Cuál sería la impotencia que él sintió de no poder hacer nada porque era el rey? O sea, ¿cuáles fueron esos sentimientos que pasaron? De que él no pudo evitar nada. Esa acción, ese acto de impunidad, ese pecado y ese sentimiento de no poder hacer nada, le formó un resentimiento que nunca lo demostró. Él no podía hacer nada contra el rey. Él era el rey. Él no podía hacer nada. Entonces, eso quedó ahí guardado en su corazón. Y ese es el peligro. Ese es el peligro de un resentimiento que nosotros lo guardamos y lo empezamos y dejamos que ese sentimiento se madure y que esté ahí. Ese sentimiento no va a salir de ahí si nosotros no lo sacamos. Si nosotros en nuestra mente no decidimos actuar con sensatez y con cordura y darnos cuenta realmente de que ese sentimiento tarde o temprano nos va a hacer daño, y fue lo que le pasó a Aitofel. Su sentimiento de impotencia, de no poder hacer nada, le engendró ese sentimiento tan tóxico que se llama el resentimiento. ¿Cuánto daño nos hace a los cristianos? Es lo que más nos daña
Es uno de los sentimientos tóxicos que más nos daña como cristianos. Todos en un momento de nuestra vida hemos sentido, nosotros que estamos resentidos con alguien o con algo. Y afortunadamente yo creo que la mayoría nos damos cuenta. Afortunadamente la mayoría yo creo que nos damos cuenta de ese resentimiento y la mayoría no dejamos que nos gane. Pero muchos no. Y uno de ellos era Aitofel. Aitofel tenía muchas razones para ese resentimiento y podemos decir nosotros que tal vez eran válidos. Entonces, ¿cuántos pasaron? 11 años de esto para cuando los problemas que tuvo David con Absalón, pasó ese tiempo, o sea, duró él 11 años con un sentimiento que lo estuvo anidando ahí, con un sentimiento que lo estaba matando. Estaba esperando el momento. Yo creo que, o sea que en realidad sí se espera un momento para poder salir y poder atacar. Y ese momento llegó cuando los problemas se agudizaron entre David y Absalón. Y él aprovechó esto. Él se aprovechó y ya debe haber pensado, este es mi momento de vengarme del rey. Y es cuando empieza el verdadero peligro para nosotros. Cuando nos damos cuenta de que nos queremos vengar de alguien, cuando nos damos cuenta de que queremos sacar ese sentimiento negativo y que haga cosas catastróficas. Cuando Absalón se rebeló contra David, su padre, y quiso el reino, entonces se armó una catástrofe en el reino. Entonces muchos siguieron a Absalón porque Absalón era valiente. Y Absalón se llevó a Aitofel, como era de esperarse. ¿Quién mejor que Aitofel para que él pudiera controlar a la gente con sus discursos, con sus consejos? ¿Quién mejor que él? Y esto lo supo David. Esto lo supo David y le dijeron, ¿sabes quién se fue con Absalón? Se fue Aitofel. Se fue Aitofel con él. Y yo creo que David, cuando le dijeron que Aitofel se había ido con Absalón, que estaba entre los que se habían sublevado, yo creo que le entró una angustia a él. Y es cuando en este momento en ese momento, David dice una de las oraciones más extrañas que nosotros vemos en él. Él ora. O sea, él no tuvo un sentimiento, o sea, él no tuvo algo un sentimiento vengativo hacia Aitofel. Él no lo mandó matar, él no lo mandó que le hicieran una celada por ahí. No, él hizo una oración, porque él conocía a Aitofel. Él conocía a su hijo Absalón, que lo amaba. Y entonces lo menos que él quería era no dañar a Aitofel, sino que no dañar a su hijo Absalón, que lo amaba tanto. Entonces, en lugar de mandar a algún guerrero, a alguna comitiva a que lo mataran, no, él hacía una oración extraña. Él hace una oración extraña al Señor y él le dice, entonces dice la palabra de Dios en 2 Samuel 15:31. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron contra Absalón. Entonces dijo a David, entorpece, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Entorpece, él sabía el peso que tenía el consejo de Aitofel. Él sabía lo que significaba la palabra de él. Él sabía la influencia que podía tener en su hijo Absalón. Él sabía las consecuencias que podían llegar aquí. Y el Señor entonces, él exclama al Señor, Señor, entorpece ese consejo sabio, entorpécelo. Que no se haga lo que él dice. Él sabía que él estando con Absalón, lo único que pensaba era que lo iba a matar. David sabía quién era Aitofel. David sabía que era el abuelo de Betsabé. Entonces él intuyó lo que pasaría si Aitofel estaba con él. Él intuyó todo lo que se vendría después. Y él en lugar de vengarse, él hizo, yo creo que lo más correcto, encomendarle a Dios ese sentimiento de angustia que él sentía. Y él le pidió a Dios que atacara a Aitofel en lo que era su fuerte, en su palabra, en su consejo.
Por eso él dice, Señor, entorpece el consejo de Aitofel. O sea, cualquier consejo que él le dé a Absalón, Señor, que, o sea, entorpécelo. Cualquier cosa que él influya en él, entorpece todo lo que él diga, Señor. Y nosotros vamos a darnos cuenta que el Señor lo escuchó porque el Señor amaba a David. Y el Señor conocía el corazón de Aitofel y el Señor conocía el corazón de Absalón, su hijo. Entonces, yo creo que estas fueron palabras sabias dichas en un momento, en un momento preciso para Aitofel y para Absalón, porque no estaba equivocado. No estaba equivocado David cuando dijo, entorpece, oh Señor, el pensamiento, el consejo de Aitofel, porque el primer consejo que nosotros vemos que le dio él a Absalón fue lo que su corazón traía anidado por 11 años. Fue lo que estaba explotando en ese instante. Y le dijo, ¿sabes qué? Allégate a las concubinas de tu padre. Allégate a ellas, las que se quedaron cuidando ahí el palacio, allégate a ellas. Y todo el pueblo se va a enterar. Y todo el mundo se va a dar cuenta. Y tú te vas a hacer fuerte delante de ellos porque van a decir que tú eres aborrecido delante del rey. Y se van a hacer fuertes y se van a venir más contigo. ¿Y usted cree? O sea, por eso dice la palabra de Dios que de la llenura del corazón habla la boca. O sea, ¿qué consejo le podía dar Aitofel a Absalón? Claro que iba a ser algo que lo iba a perjudicar. Pero lo que él sintió en el corazón fue lo que él dijo. Lo mismo que él hizo con Betsabé, ha de haber pensado él. Lo mismo que él dijo. Entonces tú hazle igual. O sea, era una cosa muy penada. Era una cosa horrenda, penada por la ley, repudiado también. Allégate a las concubinas. Era el padre. O sea, lo que sea. Era el rey, aparte de que era el padre de él. O sea, qué cosa tan espantosa. O sea, qué cosa tan horrenda. Eran estos pensamientos. Y eran estos consejos que estaba dando Aitofel. Él quería vengarse. Él quería sacar ese resentimiento que lo estaba ahogando y lo estaba matando y le estaba envenenando el alma. Ese era el consejo. Después le dio otro. De cómo atraparlo, de cómo morir. Yo sé, porque dice, de qué forma nosotros podemos llegar con David. Yo sé de qué forma. Él es valiente. Y yo sé. Pero ¿quién lo podía conocer mejor que él? ¿Quién podía ser mejor que él? Que lo conocía mucho mejor a él. Cuando él dio el consejo de cómo él debía matar a David. Entonces, esta oración que hizo David, entonces es contestada. Porque Absalón dice, no, ok, está bien, pero a ver que traigan a Usai Arquita para que él diga a ver si es cierto. Usai Arquita, dice la palabra de Dios, que Aitofel fue nombrado consejero y Usai Arquita su amigo. Entonces Usai Arquita fue mandado por David para que él estuviera informado de todo lo que estaba haciendo. Y Usai Arquita era un amigo fiel al rey, era un amigo, o sea, que no le importaba nada, pero era un personaje fiel a Dios. Y el Señor usa esos tipos de personajes para entorpecer los pensamientos de a todos aquellos que quieren hacer daño a los hijos de Dios. El Señor hizo un Usai Arquita para decirle, no está bien lo que él dijo. No está bien lo que él dijo. Esta vez él se equivocó. Esta vez no está bien. Y es cuando Dios interviene ahí, es cuando Dios entorpece este pensamiento de Aitofel. Es cuando Dios actúa de esta forma, porque Dios cuida a sus ungidos. No toquéis a mis ungidos. David era un rey ungido por el Señor. El Señor lo había escogido. Entonces el Señor entorpeció este pensamiento a través de este personaje. Y nosotros en nuestras vidas también el Señor nos ha puesto estos Usai Arquita para que entorpezca a todo aquel que quiera hacer daño a sus ungidos, a los ungidos de Dios, a cada uno de nosotros, a la voz y el nombre del Señor.
Qué maravillosa es la palabra de Dios, que nosotros vemos una petición de David y cómo el Señor la cumple, en las formas en que la cumple, en la que nosotros ni siquiera nos damos cuenta y el Señor está actuando ahí. Nosotros no lo vemos que actúa, pero el Señor siempre actúa. El Señor está en nuestros pensamientos, el Señor está en nuestro hacer, el Señor está en todo lo que nosotros estamos haciendo. El consejo sabio, porque era sabio. El consejo que dio Aitofel de matar a David era sensato. Era bien preparado porque él lo conocía mejor que nadie. Pero el Señor trastocó esos pensamientos. El Señor le dijeron, ¿sabes qué? No vamos a hacer así. No vamos a hacerle caso a Aitofel. Vamos a hacer lo que dice Usai Arquita. Fíjese usted, el que nosotros hemos dicho que su palabra era considerada como que si hablase el Señor, ahora estaba siendo desechado. El resentimiento que él traía, él no lo pudo sacar completamente como él quería. Yo creo que él quería ver, o quería personalmente más bien, matar al rey y así saciar ese sentimiento negativo que traía en su vida. Pero aquí viene aquí viene lo importante. Aquí viene, por ejemplo, la semejanza que existe con muchos de nosotros. La semejanza que existe mucho en el pueblo de Dios. Entonces, cuando le comunicaron a Aitofel, dice la palabra de Dios, en 2 de Samuel 17:23, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asna y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. ¿Dónde está la sabiduría del consejero este? ¿Dónde están esas palabras tan precisas que él decía al rey? ¿Dónde estaba su responsabilidad con el reino? ¿Dónde estaba su responsabilidad con el rey? ¿Dónde estaba su responsabilidad como un funcionario importante del palacio, del templo? ¿Dónde estaba? Porque dice que cuando no fue seguido su consejo, agarró su asna, la alistó, se fue a su casa, alistó su casa y se ahorcó. Oh, wow, y nosotros pensamos, no puede ser. Entonces todo lo que estaba diciendo, ¿qué es? ¿Qué era todo lo que él decía? Entonces, ¿en dónde queda todo eso que está registrado aquí? Y nosotros lo vemos mucho. Porque él era capaz de que con su consejo se transformaban vidas, de que con su consejo se hacían grandes acontecimientos. Y ahora estamos viendo que ya no era capaz ni siquiera de ordenar su propia vida. Él era capaz con su palabra de transformar vidas y no pudo él controlar su propia vida, no la pudo ordenar él tampoco. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias, porque Aitofel representa a todos estos personajes. En las iglesias hay muchos Aitofel. En las iglesias hay mucho predicador que quiere que sean escuchados y que quieren ser alabados, quieren ser en su orgullo enaltecidos antes que la palabra de Dios. Y cuando este consejo y cuando esta palabra no es escuchada, entonces muchos de estos se suicidan espiritualmente. Se van muchos de las iglesias porque el consejo de ellos no se siguió, porque el pastor le dio preferencia a otro en lugar de a mí, porque la sabiduría mía yo considero que estoy mucho más preparado que él y que soy mucho mejor que él para que él lo haya puesto ahí, y se van. Hay muchos predicadores que están buscando su gloria y no la honra y la gloria de Dios. Hay muchos que quieren ser enaltecidos en sí mismos y no enaltecer el reino de Dios. No debe de ser así. No debe de ser así. Lo que predicamos la palabra, debe de ser todo debe ser para la honra y gloria de Dios. Si se sigue mi consejo, pues ¿quién soy yo para que todo el mundo siga mi consejo? Yo no creo que sea así como Aitofel, no. Pero los hay
Desgraciadamente hay muchos que son considerados así, de este tipo. En el hogar, los Aitofel son los padres aquellos impositivos que nada más quieren su consejo, que no reciben ni quieren consejos de otros para gobernar su familia. Ellos son autónomos, y esto es lo grave del asunto, que ha de ser su consejo, si no, no. O sea, los padres que son impositivos, los padres que traen traumas desde la niñez, como los trae Aitofel, son reflejados en el hogar a través de cosas impositivas y a través de que su consejo nada más debe ser visto ahí nada más. En el trabajo es lo mismo. Los Aitofel en el trabajo son los que nada más o hacen lo que yo digo o me salgo de aquí, porque yo soy el mejor de aquí. Yo soy el que hace mejor las cosas. Yo soy el que tengo más sabiduría. Y si no siguen mi consejo, entonces me voy. Y van y se ahorcan. La ahorcada es en forma simbólica aquí porque se salen del trabajo. Entonces nosotros, hay cosas muy importantes que nosotros debemos hacer, y una de estas cosas importantes es nosotros arrepentirnos, darnos cuenta, conocernos a nosotros mismos y arrepentirnos, o sea, de todas estas cosas, de toda esta raíz de amargura. Porque si no, nos va a hacer daño. Esta raíz de amargura, este resentimiento se va a convertir, en una raíz de amargura, y esto nos va a llevar a tener una atadura, y esto nos va a llevar a estar en una prisión de amargura. No va a estar atados. Tenemos que nosotros reflexionar realmente, como dice Calvino, quiénes realmente somos y hacia dónde nosotros vamos, para poder nosotros conocernos y poder salir de estas prisiones, y que no sea el consejo mío, sino que sea el consejo de Dios, y que sea para Dios. Judas es una semejanza de lo que era Aitofel. Judas, se dejó llevar por ese sentimiento tóxico y negativo de la ambición, y también, igual que él, se ahorcó igual que Aitofel. Porque tal vez quiso imponerse con sus cosas como era funcionario, pero no. Ahí lo dejó que le ganara este resentimiento. Entonces nosotros no, hermano, aprendamos a reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay que arrepentirnos, como le dijeron a Simón el Mago: arrepiéntete, sí, tal vez el Señor tenga misericordia de ti, porque en prisión de amargura vas a estar siempre, y en prisión de amargura nosotros vamos a estar así siempre, porque nosotros, si no tratamos de sacar esto de nuestra vida, vamos a hacer daño a los demás, y va a llegar un momento, el momento que espera Aitofel, es el momento que nosotros vamos a esperar también, para que esta raíz de amargura salga y ocasione daño. Va a ocasionar daño a todos los que están a nuestro alrededor, principalmente a nuestras esposas, principalmente a nuestros hijos, que son la mayoría de las veces son las víctimas de estas consecuencias de haber anidado un sentimiento tóxico de resentimiento, o sea, de amargura. No, hermanos, no, la palabra de Dios nos marca la pauta. Este sentimiento de amargura, aquel que trae ese sentimiento de amargura en los cristianos, nosotros que somos cristianos, es muy común. Y una de las características de este sentimiento es que nos hace actuar a nosotros hipócritamente. Nos hace nosotros decir cosas a un hermano realmente cuando no las sentimos, porque traemos ese resentimiento. Hay muchos hermanos en las iglesias que tienen resentimientos con otros y le dicen Padre Cristo, hermano, y le dicen y voy a orar por ti, cuando no es cierto, cuando ese sentimiento les está ganando. Y no debemos nosotros que nos gane esto, no debemos nosotros que nos gane la sabiduría de Dios, que nos abra nuestro corazón, que nos limpie, que nos ayude a saber perdonar, que nos ayude a saber sobrellevar estos pensamientos, y sobre todo poner siempre todo las cosas en las manos de Dios, que es el único que nos puede limpiar de toda esta raíz de amargura, de todos estos sentimientos negativos, para poder ser mejores siempre en nuestra vida, para poder dar un consejo. Hay un adagio que disculpen ustedes, pero muchas veces nosotros somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Eso es lo que era Aitofel. Aitofel iluminaba a todos con su palabra, pero no pudo ser capaz de iluminar su propia vida. ¿Para qué quería él ordenar su casa si su propia vida no la supo ordenar? Porque se dejó llevar por este sentimiento, por esta amargura que él todo el tiempo cargó. No, hermanos, yo los invito a que nosotros, como dice John Calvino, lo voy a volver a repetir porque es importante, hay que enseñarnos y ponernos a reflexionar a realmente a quiénes somos realmente nosotros.
qué es lo que estamos anidando en nuestro corazón, qué es lo que hemos echado fuera y qué es lo que nos falta todavía echar fuera. Cuando nos ponemos a analizar, como dice la palabra de Dios, que nos examinemos a nosotros mismos, es cuando nos vamos a dar cuenta realmente de quiénes somos, y en la manera en que nosotros nos conozcamos más, es en la manera en que nosotros vamos a conocer más a nuestro Señor, es cuando nosotros y también nos vamos a gozar más en Él, y también nuestro consejo va a tener mucho más validez, y cuando nuestra vida también se va a ordenar. Yo te invito, hermano, a que nos tomemos unos momentos en nuestra vida, nos analicemos, y sobre todo que echemos, que echemos nuestra vida hacia atrás y cerremos esa puerta que nos está causando daño. Si es una puerta de amargura, ciérrala, hermano. Si es un sentimiento tóxico que tú traes de cualquier sentimiento, cierra esa puerta, hermano. Y cierra esa puerta, te vas a librar de ataduras, te vas a librar de cualquier prisión. Toda amargura, todo sentimiento tóxico se convierte en una prisión en nuestras vidas y no nos deja funcionar como buenos cristianos, no nos deja manifestarnos, siempre estamos con la hipocresía, y aquí no. Nosotros estamos para poder nosotros tener libertad en nuestro corazón, que nos ilumine la palabra de Dios, poner todo en las manos de Dios para siempre ser mejores en nuestra vida. Yo los conmino a que si esta palabra, tú que estás ahí, que me estás oyendo, hermano, reflexiona. Pon todo en las manos de Dios. No dejes ningún sentimiento de amargura que te perjudique, que se vaya a convertir en una prisión y de la cual va a ser difícil salir de ella. Y en la cual nos puede pasar como Aitofel, que nosotros nos ahorquemos y nos muramos espiritualmente, porque nos dejamos llegar por este consejo, por mal consejo, por este mal sentimiento. Sean ustedes, hermanos, bendecidos, y no dejen, hermanos, de conectarse. El gobierno nos está diciendo que nosotros tengamos todo el cuidado del mundo para que no nos contagiemos, pero si no nos morimos del coronavirus, nos vamos a morir de una anemia espiritual por no poder alimentarnos nosotros como debe ser y constantemente, aunque sea a través de este medio, aunque sea hasta pocas veces, pero aliméntese la palabra de Dios. Así es que es lo que el Señor ha puesto en mi mente, y espero que haya sido una bendición para usted. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios, amén, hermanos, hermosa palabra hemos escuchado. Dios bendiga a nuestro hermano Simón, el Señor lo siga usando, y vamos adelante en el glorioso nombre de Cristo. Únase el próximo domingo, estaremos vía YouTube en vivo desde este lugar, y hermanos, oremos para que todo esto pues ya se calme. Entre tanto pasa todo este proceso. Queremos notificarles que el 9 de agosto, dependiendo de cómo se vayan ajustando las cosas, ojalá que ya para ese tiempo ya podamos reunirnos y que las cosas estén con una ruta diferente. Pero si es que no, el 9 de agosto nosotros vamos a tener un servicio al aire libre aquí en la parte de atrás del patio aquí de la iglesia. Ahí estaremos haciendo un servicio acústico al aire libre. Igual, pues preregistro, no queremos excedernos con mucha gente, para que pues podamos verles y estar juntos alabando al Señor. Así que haga planes. El 9 de agosto estaremos alabando al Señor, no dentro del santuario, fuera del santuario, en la parte de atrás del patio, ahí bajo la sombra de esos árboles. Y vamos a orar para que nos haga buen clima también, y aunque haga mal clima, pues bueno, los cristianos somos cristianos, no importa las circunstancias. Amén. Ánimo, mis hermanos, los queremos mucho. En el nombre del Señor Jesucristo seguimos adelante, la fe sigue en el mismo lugar, la iglesia sigue caminando, porque solo se detiene para predicar. Gloria al Señor. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.